Dios les bendiga, aquí estamos una vez más. Continuamos con el libro de Ruc, ya terminamos el libro de Jueces, pero aquí continúa todavía la época de los jueces. Quiero darle gracias a todos nuevamente, siempre estamos orando, sigo recuperando mi salud, gracias a Dios, cada día voy mejor. Sabemos que cuando 2 o 3 se unen en oración, ¿verdad? El Señor siempre escucha a su pueblo, siempre escucha a sus hijos cuando venimos a Él con un corazón sincero delante de Él. Sobre todas las cosas reconociendo que somos débiles y que sin Dios no somos nada. Gracias a cada uno de ustedes. Continuamos. Hay muchos de que ya leyeron el libro de Ruc, ya van adelante, ya van por Primera de Samuel. Así que vamos a tratar de llegar también al resumen de Primera de Samuel, ya que primero leemos el libro, hacemos algunos comentarios y luego hacemos el resumen de lo que hemos encontrado ahí. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor que hable a tu vida conforme la palabra la vayamos leyendo, conforme el resumen vaya sucediendo, que Dios hable y ministre en nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Jehová, por tu fidelidad, Padre Santo, para con cada uno de nosotros, mi Dios amado. Yo te presento, Dios mío, a cada una de las personas, Dios mío, que llega, Dios mío amado, esta enseñanza, Padre Santo de la gloria, que se anime, Dios mío, a escudriñar las escrituras, Padre Santo de la gloria, porque ahí conoceremos el camino hacia la vida eterna, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado, oh Espíritu Santo de Dios, te pido, Jehová, que ministres cada vida, cada familia representada, Señor amado, las necesidades, Dios mío amado, que cada día nos llegan, Señor amado de la gloria, están delante de ti, Jehová, delante de tu presencia, Señor amado de la gloria. Declaramos, Dios mío, cada día, Dios mío amado, que habrán testimonios de personas, Dios mío, que han sido transformadas sus vidas, que han sido liberadas, que han sido sanadas, Padre Santo, por el poder de tu palabra, Dios mío, por el poder de la oración, no porque nosotros seamos tu favorito, Señor amado, sino por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Padre amado. Habla nuestras vidas, Dios mío amado, por medio de esta lectura, Padre Santo. Habla nuestras vidas, Dios mío amado, por medio del libro de Ruc, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo de la gloria, que esta palabra, Dios mío, traiga sanidad, Dios mío, traiga libertad emocional, física, Dios mío, y espiritual, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret lo hemos declarado, Padre Santo de la gloria. Amén y amén. La palabra del Señor nos da libertad. Por eso el ministerio se llama El conocimiento te libera, la liberación trae restauración a nuestras vidas. El libro de Ruc, ¿verdad? Esta es una historia que se relató en los comienzos de prácticamente en los últimos días de los jueces, una historia que se va entrelazada ahí. Solo contiene 4 capítulos, pero vemos aquí lo interesante, lo importante que es la raíz de la historia y lo profundo que es, a pesar de 4 capítulos que contiene el libro de Ruc. Es muy profundo el tema, llevaría mucho tiempo, pero como les digo, estamos haciendo resumen nada más para las personas que leen la Biblia y luego sacamos qué encontramos, o qué el escritor escribió de cierto versículo a otro versículo y cómo cambia el rumbo de la historia, cómo los escritores se movían a escribir estas sagradas escrituras para que nosotros las tuviéramos hoy en día. En el libro de Jueces, ¿verdad? Un periodo dice que de 40 años de anarquía general y opresión, cuando los israelitas no eran gobernados por reyes sino por libertadores, fue donde Dios levantó jueces, ¿verdad? Dios levantó líderes para que lideraran a esta nación, lo cual a veces era bastante difícil, porque algunos líderes, después de que empezaban bien y terminaban mal, como nosotros muchas veces hoy en día. En realidad, en esta época de los jueces eran días muy difíciles para el pueblo de Israel, días muy oscuros, como nosotros hoy en día. Muchos pueden decir, estamos bien, estamos en victoria, todo va bien, hemos evolucionado, somos diferentes. No, cada día, entre más tecnología sale, entre más cosas salen a la luz, o entre más inteligente se cree el hombre, más nos alejamos del Señor, más nos alejamos de Dios y de la verdad de su palabra, creyendo nosotros en nuestros corazones que somos nosotros, y no.
En la Biblia está que la ciencia aumentaría, o sea, en la Biblia está todo lo que nos está sucediendo hoy en día. En este libro de Ruth leemos el tiempo, relato de conversión, de valor, de determinación, de lealtad y de fidelidad. Son 5 cosas que encontramos aquí. Encontramos conversión, valor, determinación, lealtad y fidelidad. Cosas importantes, son 5 cosas que hoy en día están en peligro de extinción entre la familia, entre las parejas, entre los hijos, entre las amistades, o sea, en el mundo entero. La compasión y el amor que compartían Noemí y su nuera Ruth nos inspira a que nosotros estudiemos este libro, a reflexionar nuestras relaciones con las demás personas. Vamos a ver qué encontramos en el capítulo número 1 del libro de Ruth. En el verso número 1 encontramos, ¿verdad?, en el inicio de la historia, que un varón llamado Elimelech, esposo de Noemí, se decidió mudarse a la tierra de Moab, a los moabitas. Recordemos que el Señor había prohibido que vivieran entre ellos, y peor, que participaran las cosas que ellos hacían. A través de la historia hemos visto qué sucedía con los moabitas, qué es lo que ellos hacían, y además no querían los israelitas. Pero en este entonces ya había pasado bastante tiempo, y si ellos decidieron mudarse, ¿verdad?, una temporada con la intención de regresar a su pueblo, ¿verdad?, a su ciudad, Belén, con la intención de regresar, porque dice que había hambruna, había una escasez. Recordemos que cada vez que el pueblo de Israel pecaba, habían consecuencias. Entonces esta familia decidió mudarse para allá, hacia la ciudad de Moab. En el 2 al 5 encontramos encontramos declarado que era una ciudad pagana, donde cuando llegaron ahí al tiempo, quizás no es el mismo momento, recordemos que solamente es un resumen de la historia, y también en la Biblia, ¿no? Murió el esposo de Noemí, llamado Elimelech, ¿verdad? Murió, y también vemos que ahí en esa ciudad crecieron sus 2 hijos, lo que eran Mahlón y Kelión. Ahora, estos hijos se casaron con mujeres moabitas, lo cual también era prohibido al pueblo de Israel, ¿verdad?, casarse con mujeres que no fueran de sus propias tribus, de sus propias ciudades, que no fueran israelitas completamente. Entonces, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, ¿verdad? Años más tarde también estos 2 murieron, ¿verdad? Me imagino que para esta mujer Noemí fue algo bastante difícil, ¿verdad? En su adentro, me imagino yo que ella pensaba que era un castigo de parte de Dios, como muchas veces pensamos nosotros hoy en día. En los versos 6 al 7, estas 3 mujeres viudas, ¿verdad?, emprenden el regreso a Judá. Noemí se reunió con sus 2 nueras y decidió regresar a su tierra, a Judá, ¿verdad?, de a donde ella había salido. Noemí pudo haberse ido sola, pero ella adoptó a estas 2 nueras como si fueran sus propias hijas, ¿verdad? Y ella llevaba ese temor en su corazón de regreso, ¿verdad?, que ella sabía que le había fallado al Señor por haber salido de donde Dios la tenía. ¿Qué es lo que encontramos en los versos 8 al 9? Que Noemí le pide a sus nueras que regresen a Moab. O sea, cuando dice aquí que pide que regresen, quiere decir que emprendieron camino junto con ella. Pero en un momento de reflexión me imagino que Noemí dice, no, o sea, si yo he sufrido y si yo voy a seguir sufriendo, no quisiera, o sea, las amaba tanto que no quería que ellas sufrieran más consecuencias de lo que ya habían sufrido. Entonces ella le da una bendición y le dice que Jehová haga con vosotras misericordia, las besó y dice que ellas lloraron. O sea, vemos aquí la unión entre las nueras y la suegra, ¿verdad? Ellas en aquel entonces eran adoptadas como hijas. Cuando alguien se casaba con alguien de la familia, ¿verdad? En este caso yo tengo hijos, alguien se casa, entonces se adoptaba como una hija más, y realmente eso es una hija más. Desafortunadamente hoy en día se ha perdido el respeto por las suegras y se ha perdido el respeto por las nueras, ¿verdad? Conforme ha ido pasando el tiempo. Muchas veces a lo largo de esta historia hemos visto, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel le fallaba al Señor y decimos, ay, qué pueblo que no entendía. Así estamos nosotros hoy en día, de rebeldes también, sin obedecer la palabra del Señor. Pues Noemí decide, ¿verdad?, bendecirlas y que se queden, que se regresen a su tierra Moab. Me imagino que iban hasta cierto camino, que se regresaran y que prácticamente se volvieran a casar. En el 10:13 continúa Noemí, ¿verdad?, diciéndole a sus nueras, rogándoles que por favor que se queden en Moab, y les dice que la mano de Jehová ha estado contra ella, y es obviamente que le dolía
sentía mucho en su corazón la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, y ahora regresaba a su tierra sin nada, ¿verdad? Ella había escuchado que la calamidad que había en Judá o en Belén, donde ella salía, ya había pasado y que Dios había bendecido al pueblo. Si ella se hubiera quedado un poco más ahí, hubiera sido bendecido. Nosotros muchas veces tomamos también decisiones así, que nos vamos del lugar donde pensamos que vamos a perecer, pero si estamos seguros que Dios nos tiene ahí, el Señor nos va a fortalecer y el Señor nos va a proveer. No debemos de movernos de ningún lugar mientras el Señor no nos dé confirmación, porque algo el Señor siempre va a hacer. Yo siempre he dicho, de algún lugar vendrá mi socorro, de algún lugar el Señor me va a ayudar a mí, porque si yo temo a Dios y tengo a Dios en mi corazón y yo hago todo lo posible por vivir una vida conforme al corazón de Dios, yo sé que Dios en cualquier momento va a extender su mano y me va a ayudar. En el versículo 14, estamos en el capítulo número 1 siempre, miramos aquí que Orfa decide quedarse, ¿verdad? Y Ruth continúa con Noemí. Lo cual en el verso 15 al 18 vemos, ¿verdad? Una elocuencia que Ruth adoptó y le dijo a Noemí, o sea que el testimonio de Noemí, a pesar de lo que había pasado, vemos el testimonio de esta mujer que cautivó el corazón de Ruth, la fe de esta mujer, a pesar de que estaba quizás pagando consecuencias por haber salido de su pueblo, pero vemos aquí que aún con las consecuencias, ella tenía el temor de Dios, tenía ese amor de Dios en su corazón, porque mira lo que Ruth le declara a su suegra: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una declaración que ella está renunciando a los dioses de Moab, a los moabitas, o sea, los dioses de Moabit, o sea, renuncia a su familia, renuncia a todo, ¿verdad? Por el Dios de Noemí. Oye bien, a pesar de lo que Noemí sentía, porque yo me imagino que tenían una gran intimidad estas personas, ¿verdad? Estas mujeres que la habían visto llorar, la habían visto quebrantada, pero que a pesar de su quebranto, a pesar de su dolor, ella todavía podía bendecir el nombre del Señor, aún en medio sabiendo que eran consecuencias de lo que ella había hecho. Entonces vemos ahí cómo esta mujer, ¿verdad? Ganó el corazón de esta muchacha Ruth. En el 19:21 vemos que Noemí y Ruth regresan a Belén. En el 22, ¿qué encontramos? En el 22 vemos que Noemí va de regreso con un corazón arrepentido y honesto. El arrepentimiento y piadoso de Noemí, esto haría la gran diferencia en la vida de ella y en la vida de su nuera Ruth. Así debemos venir al Señor nosotros, con un corazón de arrepentimiento. A usted no le importa lo que la gente diga. Si usted se fue de la iglesia, si usted tomó una mala decisión y le fue mal, a usted no le importa lo que la gente diga, que la gente le juzgue. Lo único que a usted le debe importar, que mientras usted tenga vida, mientras usted esté en esta tierra y aún pueda respirar, que usted pueda acercarse a una iglesia, que usted pueda acercarse al Señor y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, yo quiero ser transformada, yo quiero ser diferente, yo quiero levantarme, yo quiero, si no conoces al Señor, nunca lo has conocido, yo quiero conocerte, yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Si existe la maldad, si existe el enemigo, si existe el mundo, las tinieblas, también existe la deidad, también existe Jesucristo, también existe ese Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros le clamamos y le decimos: quiero conocerte, quiero saber quién tú eres, el Señor se va a manifestar en la vida de nosotros. Si tiene que regresar a la iglesia con la cabeza baja, a usted no le interesa lo de la gente, usted va únicamente a buscar al Señor. ¿Por qué en la iglesia? Porque en la iglesia hay de todo, hay trigo y cizaña. Pero déjame decirte que en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias realmente hay personas, ¿verdad? Que no han dañado sus corazones. Hay personas que realmente tienen temor de Dios, que aman a las almas, que aman a las vidas. Y no nos enojemos cuando nos corrijan, cuando hemos hecho algo malo, pues no nos enojemos. A mí muchas veces mi pastor pues me ha llamado la atención algunas decisiones que yo he tomado, algunas cosas que yo he hecho mal. Quizás en el momento me diga: bueno, ¿y este quién es que se mete en mi vida? Pero en otro momento viene la palabra del Señor y me dice que Él pone líderes en esta tierra, que Él ha puesto a los pastores también para que sean guía de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos pasan en oración, porque ellos pasan en meditación en la palabra y ellos nos corrigen. Si tu pastor te corrige conforme a la palabra y es un pastor que, a pesar de que te habla en un tono a modo de que tú entiendas, en un tono fuertecito, no que te va a gritar,
insultar y te va a humillar, pero que va conforme a la palabra. Es un mensaje que en el momento te va a confrontar tus malas decisiones, tu pecado, la corrección, lo que sea que estés haciendo. Pero ¿qué va a hacer? A pesar de que tu pastor te hable seriamente, ¿verdad? Tu pastor tiene el corazón del pastor es como el corazón de una madre, que no quiere corregirte severamente, pero a veces tiene que confrontarte. Muchas veces cuando el pastor nos confronta con el pecado, algo que nosotros sabemos que hemos hecho, y el líder nos confronta con el pecado, nos sentimos avergonzados, pero eso no es la intención del Señor, porque la intención cuando Dios revela lo que está sucediendo en tu vida, no es para que el público lo sepa, como muchos líderes cometen el error que Dios les revela algo y lo dicen en público. No, es para que tú ores por esa persona, amado pastor, amado líder, evangelista, misionero, cual sea el nombre que tú tengas o el llamado que Dios te haya dado. Cuando Dios nos revela algo, no es para avergonzar a las personas, es para que vayamos a la persona y le aconsejemos conforme a la palabra. Cuando la persona se vuelve renuente, entonces ahí es donde venimos y decimos, bueno, pero el Señor me dijo que tú hiciste esto. El Señor me hizo sentir de que tú cometiste esto, porque a veces Dios nos revela cosas con fecha, hora, hasta el color de ropa que tú andabas. Entonces eso suele suceder cuando realmente estamos conectados con Dios verdaderamente. Entonces, ¿por qué Dios revelaría algo íntimo tuyo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú endereces tu camino y no quiere que te pierdas. Continuamos con el capítulo número 2 de Ruth, ¿verdad? Aquí ya vemos que no todo está perdido cuando venimos con un corazón sincero. En el verso número 1 del capítulo número 2, aquí el escritor relata que hay un pariente de Noemí, oiga bien, llamado Boaz, un hombre rico de la familia de Elimelech. Vamos a ver qué tiene que ver Boaz en esta historia, ¿verdad? En el 2:3, Ruth decide buscar trabajo y pasa por los campos de Boaz. Ruth, por su propia iniciativa, se dispuso a espigar, o sea, era como que trigo, cebada, que había en ese entonces, de hacer los trabajos que se hacían, lo más fácil en aquel entonces, para mantenerse ella y a su suegra. Vean ese amor ahí entre suegra y nuera. En el 4-7, vemos aquí que Boaz conoce a Ruth y escucha de cómo ella llegó en busca de trabajo, ¿verdad? Boaz llega a visitar a sus empleados y los saluda, y el empleado está tan emocionado, el capataz está emocionado con la moabita, con Ruth, porque era en aquel entonces, como eran pueblos pequeños, ¿verdad? Y como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Donde todo se sabe. Entonces era que una moabita hubiera llegado a la tierra de Judá, ¿verdad? Con Noemí, aparentemente, según la historia, Noemí era muy reconocida. Entonces, vemos aquí que el testimonio de esta mujer que renunció a sus dioses, a sus padres, a sus familiares, o sea, todo, a su tierra, por el Dios de Noemí. Y que inclusive no solamente hizo, sino que fue, ¿verdad?, a vivir a otra tierra. Entonces eso causó gran impresión a este hombre llamado Boaz. En el 10:13, Ruth agradece a Boaz por su bondad y verdad, y le pregunta que por qué ella halló gracia. O sea, Ruth humildemente le dice, bueno, ¿qué hice yo para que yo tenga la gracia tuya, para que tú seas así conmigo siendo yo extranjera? Porque a los extranjeros no los miraban bien. O sea, había, como hacemos hoy en día, ¿verdad?, que había excepción de personas. En el 14-16 vemos que Boaz continúa mostrando el favor hacia Ruth, o sea, que Boaz quedó encantado con esta joven y le permite comer en el grupo de ellos, ¿verdad? Y Ruth se sació, y dice el relato de la Biblia, ¿verdad?, en el capítulo número 2, que aún ella guardó para llevarle a su suegra. En el 17-18, ella trae a casa los frutos de su labor, dice, del día, y también le lleva comida a su suegra. Que hoy en día tanto la suegra como las nueras, ¿verdad?, que la nuera se comporte como una verdadera hija de esa suegra, ¿verdad?, que se preocupe por esa suegra, que le ayude a esa suegra. Yo creo que el mundo cambiaría muchísimo, la expectativa, tanto nuestros hijos y nuestras generaciones cambiarían bastante. Del 19 al 23, Noemí alaba a Dios por la bondad hacia Ruth y hacia ella. Vemos aquí que en medio de la tempestad, en medio de que Noemí pensaba que Dios la había abandonado, Noemí ve fruto de que Dios no se ha alejado de ella, que Dios en ningún momento la abandonó. O sea, ella fue la que se alejó, pero que Dios continúa allí su gracia y su misericordia. ¿Qué vamos a ver en el capítulo número 3? Aquí vemos cómo la suegra se preocupa
preocupa por su nuera y empieza a idear un plan para casar a Ruth, porque ella piensa que estando Ruth casada, ella va a estar más segura. En el capítulo del 1 al 2 encontramos que Noemí se preocupa por la seguridad de su hija y trata de buscar un pariente. En aquel entonces era la costumbre que cuando moría uno de la familia, el siguiente hermano se casaba con la viuda y así sucesivamente. Entonces Noemí quiere hacer eso aquí con su nuera, ¿verdad? Y busca una persona para eso. En el 2 al 5 vemos que Noemí instruye a Ruth sobre cómo pedirle a Boaz que ejerza sus responsabilidades como redimir, como redentor, ¿verdad? Como de redimir a esa persona, redimir la familia. En el verso 6 al 7 encontramos, ¿verdad?, que era el tiempo de la era, ¿verdad? El tiempo de la era era el tiempo como de la cosecha, que ellos hacían su fiesta. Y le dice Noemí a Ruth que vaya y que se acueste en los pies de Boaz, ¿verdad? Sin que él se dé cuenta que es ella. Esa era una costumbre que los criados, ¿verdad?, se acostaban a los pies de sus amos para calentar sus pies en la noche. O por si algún caso el amo tenía una emergencia, necesitaba ayuda, el sirviente estaba ahí. Así que Noemí se acercó a Boaz como sirvienta, no como la gran cosa, no, fue humildemente y se acercó como su sirvienta. En el 8 al 9 vemos que Boaz se despierta y lógico, se asustó y habla con Ruth y Ruth presenta la petición humildemente hacia Boaz, ¿verdad? Y vemos aquí que ella prácticamente cuando le dijo que le tirara la capa o el borde de su manto sobre ella, era también una señal cuando alguien pedía, o sea, protección, en este caso matrimonio. Cuando alguien tendía la capa sobre uno, ¿verdad? Has notado que muchas veces cuando empieza el noviazgo, bueno, algunos todavía lo acostumbran, yo siempre he dicho, me gusta el amor a la antigua, ¿verdad? Eso de que tú vas por ahí, de repente sientes frío, tu pareja viene, se quita su jacket, te la pone sobre ti, o estás acostada en una cama y de repente tú estás dormida, llega él, te tiene una sábana encima, o de repente vas en el carro, te dormiste, tu cabeza va doblada, te la recoge, o sea, que tiene ese cuidado, ese detalle, pues. Pero más sobre todo en la época antigua era cuando alguien tendía tu manto, significaba protección. Y en este entonces, en esta historia aquí, Noemí le está pidiendo pues prácticamente que la proteja y que la tome como su esposa. En el 10 al 11 vemos que Boaz pues no le es indiferente Ruth, pues toda la gente sabía, dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, ¿qué hombre no quería estar con esa mujer? En el 12 al 13, ¿verdad? Vemos aquí que había un problema potencial, ¿verdad? Porque existía un pariente más cercano. O sea, que Boaz no podía ejercer el derecho, ¿verdad? De redimir porque había alguien más cercano. Tenía que ser alguien bien cercano, el primer cercano a la familia. Pero si no quería cumplir, ¿verdad?, con su deber, entonces se pasaba al siguiente y así sucesivamente. En el 14 al 15 del capítulo número 3 del libro de Ruth, encontramos que Ruth le cuenta todo lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces viene Noemí y le dice, ok, que espere hasta que ve cómo Boaz decide a solucionar ese asunto. A la experiencia de Ruth, ¿verdad? Según lo que leímos, lo que leí en la Biblia, es que ella tenía mucha experiencia sobre ese tema y ella dice, no vayas ahorita, sé paciente, espera, porque este hombre, con todo lo que Boaz había hecho por Noemí, pues se notaba de que había un interés, ¿verdad?, de parte de él y también admiraba a esta mujer. En el capítulo número 4. Aquí vemos qué es lo que pasa con este pariente más cercano, lo cual no se menciona el nombre, según en las costumbres. Yo no sé si ustedes recuerdan en las primeras resumen que hicimos, que cuando aparecía el nombre de una persona es porque ese nombre era importante y que iba a ser parte. Acuérdense que les dije que todo lo que estamos leyendo aquí y todo lo que vemos aquí lo vamos a encontrar a través de todos los libros. O sea, que lo que hemos leído en el libro de Génesis, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, de José y de Jueces, todas las partecitas que hemos leído ahí lo vamos a encontrar en todos los libros siguientes que vienen. Y cuando entremos en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta cómo esas historias entrelazan unas con otras. Y por eso fue que los escritores decidieron dejar estos 66 libros, ¿verdad?, como parte de la Santa Biblia, como parte de la Biblia, porque tienen una conexión unos contra otros
aunque sea verso por verso. Vamos a ver qué pasó en el capítulo número 4, en los versos 1 al 2. Vemos que Booz decide a buscar a este pariente cercano y le dice, ¿verdad? Para decirle de que tiene que redimir, ¿verdad?, a Noemí. En este caso, como les digo, parece que Noemí era una persona muy influyente porque tenía tierras, ¿verdad? Y dice aquí que se reunieron en la puerta de la ciudad como era de costumbre. En aquel entonces los hombres honorables se ponían en la puerta de la ciudad, que era donde juzgaban y donde veían los casos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? En el 3 al 4 vemos aquí que Booz, ¿verdad?, decide hablar con el pariente, que supuestamente, según la historia, el pariente pasó por ahí. Booz le llamó y entonces le dijo de que había que redimir, ¿verdad?, la familia de ellos. Le dice, era más que un deber preservar el nombre de la familia de su hermano en Israel. También era mantener la tierra asignada de los miembros del clan, ¿verdad?, dentro del mismo clan, o sea, dentro de la misma tribu. Por eso era que no se debería de perder el nombre de la tribu. En el número 5 encontramos aquí que Booz empieza a hablar y le dice, ¿verdad? Él empieza con las tierras. Él no dijo de Noemí de un solo, él empezó con las tierras y le dice que tiene que redimir, ¿verdad?, las tierras, las propiedades de Noemí. Y él dice, el pariente cercano como que sí, que sí estaba de acuerdo, pero ya después le dijo, no solamente le dijo, estás tratando con la propiedad de Noemí, sino que también tienes que tratar con Ruth. Cuando ya le mencionaron que tenía que también casarse con Ruth, llevarla a su casa y aparte de él tomar las tierras de Noemí, ¿verdad?, tenía que unirlas todas junto con la herencia de él. Entonces a este pariente no le gustó y dijo, no podré. Entonces dice, no será que se dañe mi heredad. ¿Cuántas veces he encontrado con personas usted así? Que a veces ni siquiera quieren hacerte un favor, te dan espalda. Porque piensan que tu problema les va a dañar a ellos. Porque piensan que tu dificultad le va a perjudicar a ellos. ¿Cuántas veces has tocado la puerta de una casa y no te han dejado entrar? Porque piensas que eres una mala persona, eres una mala influencia. ¿Cuántas veces te han discriminado por tu color? ¿Cuántas veces te han discriminado por ser pobre? ¿Cuántas veces te han discriminado por ser de otro país? ¿Cuántas veces te han discriminado por la forma en que vistes, la forma en que te peinas, la forma en que hablas, en que te ríes? ¿Cuántas veces nos han hecho a un lado? ¿Verdad? A todos nos ha pasado en esta vida. Inclusive dentro de nuestra familia hemos sido rechazados muchas veces. Y en la sociedad no digamos. En el verso 7 al 8 del capítulo número 4, nos encontramos aquí la costumbre de la sandalia. Me quise resaltar esto. En aquel entonces en Israel, no sé si recuerdan, ¿verdad?, que ya lo habíamos visto. La sandalia que era para asuntos importantes, ¿verdad? La ceremonia era para documentar acuerdos serios, ¿verdad? Dice que se quitaba la sandalia y la mujer que se negaba a honrar, ¿verdad? O sea, el hombre se quitaba la sandalia. Y si no quería honrar a esa mujer, la mujer le escupía en la cara a ese hombre. Pero en este caso no se hizo así porque no era el caso. Recordemos que no estaba casado con un hermano de este pariente, sino que estaba ya Ruth había estado casada prácticamente con un sobrino de este pariente. Pero en este caso, dice, no había falta de honor, dice, de por medio, sino que solamente hicieron la parte de la ceremonia de la sandalia. O sea, que se quitaban la sandalia y la cruzaban. En el 9 a 10, el anuncio de Booz a los ancianos y al pueblo. O sea, Booz estaba emocionado y dice, sellando legalmente la transacción, dice que redimiría tanto la propiedad de Elimelech y que también se casaría con Ruth, la tomaría como esposa. En el verso 11 al 12, la bendición de los testigos, ¿verdad? Vemos aquí una bendición muy peculiar y muy interesante. Le dicen los testigos, le dicen a Booz y a Ruth, le dice que Dios te bendiga como a Raquel y a Lea. ¿Quiénes son Raquel y quiénes son Lea? ¿Recuerdan eso? Estas dos tuvieron 13 hijos, entre ellas fueron las madres de toda la nación de Israel. Esta era una gran bendición para Booz y Ruth. ¿Quiénes eran ellas? ¿Las esposas de quién? Las esposas de Jacob. En el verso 13, vemos aquí que Ruth y Noemí tienen su primer hijo. O sea, un hijo varón, que en Israel que tenían hijo varón de primero, wow, eso era
una gran bendición de alegría, ¿verdad? No era que discriminaban a las mujeres, pero era el que cuidaba a toda la generación que venía. O sea que tener un hijo varón de primera mano, como dicen, era asegurando su legado. O sea, en este tiempo diríamos asegurando el apellido de nuestra familia. De 14 al 16 vemos que Noemí se considera bendecida y dice que ahora tiene un nieto, cual podría ser o sea que ella podía cuidarlo todavía a su nieto, verlo crecer. O sea, es bien hermoso ver eso. Y las vecinas le decían que un nieto, ¿verdad? Y Ruth eran mejor que 7 hijos, ¿verdad? Vemos aquí la bendición, la redención, como Dios bendice a esta mujer a pesar de que había tomado una mala decisión, pero su corazón, ¿verdad? Temeroso de Dios y arrepentido y reconociendo su error, ¿verdad? Vemos aquí como Dios, aún nuestras malas decisiones, Dios las convierte en bendición para nosotros. En el 17 al 22, ¿qué encontramos aquí? Vemos algo muy interesante que vamos a encontrar a lo largo de todos los libros que nos hacen falta, que Boaz al final y Ruth vinieron a ser bisabuelos del rey de Israel, David. Empezamos ahí. Vemos ahí que el hijo de Ruth y Boaz se llamó Obed. Y que Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Y que Isaí tuvo un hijo llamado David. Y de David viene la descendencia de nuestro llamado Jesús, de nuestro Redentor Jesucristo. ¿Qué entendemos aquí en esta historia? Es tan emocionante, o sea que mi corazón vibra. Es al ver esto, cómo Dios traía trazado un plan hacia la humanidad, al ver que los humanos no podemos mantenernos en santidad, no podemos mantenernos bajo su palabra. Ya viene un plan ahí de redención para nosotros. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el pariente redentor tenía el deber de comprar a los miembros de la familia para sacarlos de la esclavitud si estos estaban esclavos. Jesús nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¿Cuántos hemos estado en esclavitud y el Señor nos liberta? Oye bien, y no solamente cuando venimos a Él, porque muchas veces volvemos a caer en la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? De problemas emocionales, de depresión, de angustia, de desesperación, de falta de fe, de falta de esperanza. Yo creo que esos son los problemas más ¿cómo le puedo decir? Son problemas que no se pueden ver. Son el enemigo más silencioso del ser humano, pero que te matan lentamente. Porque un problema emocional, un problema de depresión, un problema de angustia, de desesperación, de desesperanza, créeme, te enferma hasta físicamente cuando no traemos esos problemas al Señor Jesús. Hay situaciones que realmente están fuera de nuestro alcance y no podemos hacer nada. Y como humanos, créame, es difícil muchas veces porque es fácil decirle a alguien que está triste. Es fácil decirle, deja de llorar, deja de preocuparte. No. O sea, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la dificultad, es normal sentirnos mal porque somos de carne y hueso. Lo que no es normal es que le permitamos al enemigo que nos tenga en cautiverio, que nuestra alabanza sea cautiva, que nuestra oración sea cautiva, que nuestro deseo de adorar al Señor en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tristeza, en medio de la traición, en medio del problema, en medio de la dificultad financiera, la falta de trabajo, en medio del dolor, que nosotros ahí dejemos que Satanás cautive nuestra mente, nuestros pensamientos y que no nos dé libertad ni siquiera de orar al Señor y de pedir socorro al Señor, porque hay veces que nos estamos ahogando nuestras emociones, no podemos dormir por las noches, el enemigo nos atormenta y más si es nuestra culpa, más si tomamos malas decisiones, el enemigo más nos ataca. Pero dice la palabra del Señor que abogado tenemos si hemos fallado. Como te digo, no pongas la mirada en el hombre ni en la mujer, pon la mirada en Jesucristo, porque Él no te juzga. Él dejó la palabra para que tú veas lo bueno y lo malo. El día que vas a ser juzgado, el día que, mientras tengas esperanza, porque el día que vas a ser juzgado va a ser el día que estés delante de Él y ahí tú le vas a dar cuentas al Señor de las oportunidades que te dio en esta tierra. Pero mientras tú tienes vida, tienes un abogado que te defiende, un
abogado que está contigo y que aparentemente sientas que Dios no está ahí, Él está ahí contigo. Vamos a ver que el pariente redentor también tenía el deber de recomprar la tierra que había sido confiscada. Jesús nos redime a nosotros de la humanidad, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? En el huerto del Edén lo leímos cómo Satanás logró separar al hombre de Dios por medio del pecado, de la desobediencia. Vemos aquí que vos, como pariente redentor de Ruc, no estaba motivado por interés propio. O sea, vos no le interesó tanto los bienes materiales que obtendría con Ruc, como vemos aquí en el capítulo número 4, que el pariente le interesó las tierras, pero cuando tenía que redimir a una persona ya no le gustó. Ahora vemos aquí que el Señor, ¿verdad? Que el Señor, así como este hombre, vos, decidió redimir esta familia por amor a Ruc, por amor a una moabita, ¿verdad? Que había sido cambiada, transformada. No es que usted va a agarrar una del mundo ahí y mami la va a alejar del Señor. No. Vemos aquí que Ruc había sido transformada. Vemos aquí la motivación de Jesús para redimirnos en su gran amor, por amor a nosotros. El interés del Señor es que Él nos creó a nosotros y que nosotros regresemos a nuestro Creador. Ese es el interés que Dios tiene con cada uno de nosotros. En cambio, Satanás, el interés que tiene con cada uno de nosotros es que le vayamos a acompañar al infierno, es que le vayamos a acompañar el día que Él esté eternamente en ese lugar, en el lago de fuego, donde no podrá salir. O sea, Él ya está condenado, no tiene salvación, y por eso, como ya está condenado y no tiene salvación, Él quiere que muchos vayan y le hagan compañía. En esta historia del libro de Ruc, ¿verdad? Muestra cómo Dios está obrando en nuestras actividades diarias de nuestras vidas. A pesar de los errores, como le venía comentando, todos los personajes enfrentan desafíos normales de la vida. En esta historia usted ve cosas normales, una familia normal. ¿Qué enfrentaron? Enfrentaron muerte, mudanza, falta de recursos financieros, enfrentaron responsabilidades familiares, enfermedades y muchas cosas más que podemos encontrar a través de esta historia. Cosas que nos suceden a nosotros hoy en día. Estamos leyendo esta historia, pero no estamos lejos de esta historia nosotros hoy en día. Descubrimos aquí que Dios está tejiendo una historia de redención a partir de cada uno de los detalles. Fija en los detalles de lo que te está sucediendo en tu vida. Fíjate en qué está sucediendo a tu alrededor, cómo tú estás, cómo tú sientes, cómo está tu comunicación con Dios. Y como te digo, es normal que muchas veces sientas que Dios no está ahí. Porque nosotros somos más de ver. Nosotros creemos lo que vemos. Pero ¿sabes a dónde se desarrolla nuestra fe? En esos momentos donde no lo vemos. Ese momento donde no vemos la promesa, donde no vemos la victoria. Estamos buscando un empleo, pero voy, toco las puertas, me las cierran, no tengo trabajo, no tengo ingreso, tengo que pagar la renta, tengo que ayudar, darle de comer a mis hijos y no tengo. Pero créeme que de un momento a otro el Señor siempre proveerá para ti. Y si nosotros no nos alejamos del Señor, recordemos cómo viene la historia de Israel, que mientras Él se seguía manteniendo aún en medio del desierto, mientras Él se mantenía allí bajo la ley, bajo los decretos del Señor, y que si Israel cometía un error, pero si venía el Señor le seguía alimentando, el Señor le seguía dando alimento, le seguía dando agua, aún aquí en el periodo de los jueces, a pesar de que Israel se alejaba de Dios por un tiempo, pero cuando reconocía su error y venía el Señor volvía a ¿cómo se llama? A darle alimento, a darle libertad, porque en esta era, en esta época de los jueces, vemos aquí que eran esclavizados los israelitas. Entonces el Señor les traía libertad a ellos. Ahora, en nosotros hoy en día quizás no somos esclavos físicamente, ¿verdad? Pero somos esclavos emocionalmente. El Señor quiere que seamos libres. Si te encuentras en una situación donde te sientas en cautiverio y sientes que no puedes más, que no puedes orar, sabes que llegó un momento en mi vida de que yo no podía orar. O sea, no que no podía, no me salían las palabras. Y sentía aquel vacío. Yo me postraba a orar y no podía orar. Entonces decidí buscar en el libro de los Salmos. Hay muchas oraciones. El enemigo llega a un punto, oye bien, cuando estamos enfermos y debilitamos y nuestro cuerpo está débil,
¿verdad? Que muchas, por ejemplo, en los casos míos, cuando yo me desmayaba, pues, ¿cómo yo iba a orar? Entonces, pero aprendí que en medio de los mareos, en medio de los desmayos, aprendí a escuchar salmos. No que no los leía, sí, ya los había leído, pero en ese momento encontré oraciones. O sea, era tanto la dificultad física que tenía, ¿verdad? Que aunque yo me sentía que estaba bien con Dios, no podía orar solo gracias Señor, solo gracias. O sea, sin trabajo, con problemas financieros, por falta de trabajo, con mis 4 hijos, o sea, era algo tan difícil, pero empecé en las madrugadas, empecé a leer los salmos en voz alta, ¿verdad? Las primeras veces solamente leía los salmos y no me salía nada. Pero ya después leía el salmo y yo terminaba orando como de costumbre. Oye bien, el Señor nos ha llamado a interceder por las almas. Y un intercesor siempre tiene palabras. O sea, un intercesor no siente el tiempo de oración. Los intercesores nos podemos hincar a orar y pasa el tiempo y no lo sentimos. El intercesor, donde quiera que está, siempre está orando, siempre está clamando, siempre tiene palabras de adoración y exaltación. No que los otros no lo hagan, pero cuando eres un intercesor, o sea, constantemente está aquella cosa en ti que necesitas interceder por las almas, necesitas interceder por las vidas. Entonces, y es bien triste que después de tú ser una persona que te mantienes en oración, o sea, en conexión de Dios, porque sabes que mantenerte conectada con Dios es lo que nos da vida, es como nuestro aire de respirar, es nuestro oxígeno. Entonces, si nosotros dejamos de orar, oiga, o sea, nos quedamos sin ese oxígeno. Entonces, yo empecé a idear un plan. Yo, no, Señor, yo no me puedo quedar así. Porque acuérdate, la carne está débil físicamente, ¿verdad? Pero el enemigo te ataca y te ataca. Entonces, ataca tú con pensamientos, con cosas en tu cabeza. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar todo eso. Pablo dijo en el Nuevo Testamento que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Qué quiere decir? Que van a venir pensamientos a nuestra cabeza, van a venir ideas en nuestra cabeza, van a venir dudas en nuestra cabeza, pero de nosotros depende contrarrestar esa duda, contrarrestar cuando te dicen que Dios no existe, que Dios no te va a contestar, contrarrestar todo. Si no puedes con tus propias fuerzas, entonces agarra la palabra y declara la palabra. Ahí sí yo te digo, declara la palabra. ¿Cómo? Leyendo. Hay oraciones en la, dice, oración en medio de la angustia, oración en medio de la tribulación. Dice el músico de David en momentos de dificultad. O sea, hay tantos salmos en la Biblia y muchas oraciones en la Biblia que cuando tú sientas que no puedes orar con tus propias palabras y estás bloqueado, porque somos seres humanos. Somos de carne y hueso. El que te diga que nunca ha estado bloqueado, el que te diga que nunca ha pasado ese momento donde su boca se cierra y que, si Jesús, oye bien, en el Getsemaní, él sabía por lo que iba a pasar. Y llegó un momento y le dijo, Señor, ¿verdad? Que pase de mí. Él sabía lo que le pasaba, lo que iba a pasar cuando iba a ser crucificado. Dice, pero que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, o sea, sino la tuya. ¿Por qué? Porque era ser humano. Así que nadie en esta tierra está excepto de momentos de debilidad en su vida, de momentos de soledad en nuestra vida. A lo largo de esta historia, a lo largo de estos libros, no hemos encontrado a nadie que no haya pasado un sufrimiento, que no haya pasado un problema, y tampoco encontramos a nadie a lo largo de estas historias que hemos leído que Dios se haya negado a escucharle cuando este ser humano, cuando esta persona vino y rindió su alma a Cristo y rindió sus problemas a Cristo Jesús. No encontramos a lo largo de estas historias de estos libros que hemos leído, no encontramos a nadie, ni pueblo, ni ser humano individual, que si clamó a Jehová, Dios no le escuchó. Dios le escuchaba.
Dios sí escuchaba y les atendía, aún sabiendo que se iban a descarriar de nuevo. Él sabía eso, pero Dios los escuchaba. Dios tenía fe en ellos. A veces necesitamos que alguien tenga fe en nosotros, crea en nosotros, que alguien diga, yo sé que tú puedes, yo sé que... Y sabes que a veces Dios manda gente, hasta gente de la calle, que gente de la calle que están ahí, que no pueden ni con sus vidas, y yo sé que tú puedes. Y tú podrás decirte, mira este indigente metiendo que yo puedo, y el que es un drogadito, un borracho, mira dónde está tirado, y metiendo que yo puedo, entonces sí yo puedo porque él no puede. Pero Dios lo está usando a él para que tú sepas que por medio de cualquier cosa a tu alrededor, el Señor te va a hablar y te va a decir, yo sé que tú puedes. Y créeme, si venimos a Él tarde o temprano, la respuesta llegará. ¿Para qué sirve la oración? Muchas veces la oración no cambia las cosas, cambia la manera en que nosotros pedimos las cosas. La oración y la palabra nos enseña a cómo orar, a cómo acercarnos a nuestro Padre Celestial. Quiero decirte que deseo que Dios bendiga tu vida, que Dios traiga libertad emocional, física, y que traiga libertad espiritual, sobre todo en tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y continuaremos con el libro de Samuel. Samuel contiene 2 partes, primera de Samuel y segunda de Samuel. Créeme, está también una historia muy interesante. Todas las historias que hemos leído ha sido muy interesante. Gracias por los comentarios que nos mandan siempre. Bueno, tenemos Messenger bastante saturado, pero algunos mensajes vamos a tener que irlos borrando porque hay demasiados mensajes. Así que el Señor te continúe bendiciendo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, y recuerda, la oración y la palabra trae libertad a nuestras vidas. Dios te bendiga.